Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, aunque hemos tenido alguna pausa en la producción de episodios, ya os explicaré algún día. eh, Hoy creo que volvemos con un tema que, aunque podemos tratar de manera breve, es bastante interesante, ¿no? Y vamos a hablar sobre el estado de la cobertura ferroviaria, de la cobertura en líneas ferroviarias, de servicios móviles, obviamente, fundamentalmente en España, pero también en Europa, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos pues porque esta semana hemos tenido buenas noticias, ¿no? El 23 de mayo, es decir, hace un par de días, MasOrange anunció con toda la fuerza de su máquina de comunicación, que es mucha, es el principal operador de telecomunicaciones de España. Además, tanto el CEO Meini como el CFO, Ludovic, postearon en su LinkedIn la nota de prensa, es decir, digamos que es un evento que la compañía considera importante. Pues bueno, anunciaron algo que llevamos tiempo sin ver, algo a lo que realmente no estamos acostumbrados, ¿no? Y es la firma de un acuerdo con IRJO, como sabéis, uno de los operadores de trenes de alta velocidad, que es un servicio que desde hace algunos años se presta en España, también una primicia en Europa en competencia, ¿vale? Pues MasOrange e IRJO han firmado un acuerdo que tras la fase inicial de pruebas va a permitir que la experiencia de los clientes en los trenes de IRJO y de los clientes de Orange, de MasOrange, mejore sustancialmente. Se habla de mejoras muy sustanciales, aunque fundamentalmente en la capacidad de realizar llamadas de voz, ¿no? Que es algo que, bueno, dejó de estar, digamos que en el top, ¿no? De las preocupaciones de los clientes, pero que desde luego se echa mucho de menos cuando no funciona bien. La, Como anécdota, ¿no? Las pruebas se han realizado en la línea Cuenca-Madrid y yo os aseguro, como usuario frecuente de esa línea, muy frecuente, eh, que hay mucha oportunidad todavía de mejora, independientemente del operador que utilices. Es decir, la experiencia, aun siendo posible trabajar, os lo garantizo, dista de ser óptima, porque, bueno, es evidente que el tren se mueve muy rápido, es un tubo de acero que además atraviesa montañas, ¿no? Y pasa sobre pantanos y sobre valles de ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego es un desafío, ¿no? Dar buena cobertura ahí, pero insisto, debemos alegrarnos de que se estén dando noticias en este sentido, noticias que llevamos tiempo sin oír. Porque, ¿qué sabemos en realidad sobre la cobertura y la calidad de servicios móviles, evidentemente, en redes ferroviarias y en general en redes de transporte, ¿no? Bueno, en realidad no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que cada vez es más importante, ¿no? El número de, el número de viajeros en el último Q del año pasado en tren, y en particular en trenes de líneas de larga distancia, de alta velocidad, prácticamente ha tenido un crecimiento del 17% interanual y se ha duplicado desde el principio de la serie histórica que comienza en 2019. Es decir, estamos en pleno proceso de expansión, ¿no? Y de explosión del tráfico en líneas de alta velocidad. A esto no es ajeno, aparte efectivamente de la disponibilidad de la infraestructura, ¿no? Del modelo de competencia, ¿no? Que os mencionaba, ¿no? En el que se explotan, ¿no? Estas líneas. De hecho, los datos de la CNMC, que también regula esto, hablan de 10,1 millones de viajeros, es decir, de viajes. Muchos compartirán la misma persona, 10,1 millones de viajes en el último trimestre del año 2024, ¿no? Además, cada día somos más dependientes, ¿no? De nuestra conectividad, y eso se hace especialmente obvio durante los viajes. Y seguro que los que habéis viajado, los que lo hacéis a menudo, estaréis de acuerdo conmigo. Usamos el móvil pues para garantizar y manejar conexiones con otros medios de transporte, otros trenes, otros autobuses, taxis, Ubers, motos. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no?
También estamos más necesitados de estar conectados tanto con nuestro origen como con nuestro destino y bueno, el WhatsApp no nos puede faltar y además es solo teniendo en cuenta el aspecto de entretenimiento, ¿no? Que genera el móvil, ¿no? Y la capacidad que te da pues para ocupar ese tiempo en el que de alguna forma estás confinado, bueno, pues es muy importante. De hecho, me gustaría, y si alguno de vosotros tiene algún insight, sería estupendo que lo compartiera, ver estadísticas de uso sobre las líneas de alta velocidad de Spotify, TikTok o Instagram, o incluso, como he sido testigo en alguna ocasión, de Tinder. Y por supuesto, como os decía, hay mucha gente, muchos de esos 10,1 millones de viajeros del último cuatrimestre, pues que aprovechan para trabajar en las primeras o en las últimas horas del día, ¿no? En el tren. Como decíamos, los trenes son especialmente difíciles de cubrir, son además estructuras especialmente densas. Un tren de Iryo, por ejemplo, pues puede llevar, de hecho suele hacerlo, ¿no? 461 pasajeros, que es mucha gente para conectarse a una sola BTS, si lo queréis mirar de esta manera. Y además sabemos también en estos tiempos de resiliencia, es algo que no podemos perder de vista, que ante un fallo en el sistema ferroviario, pues los viajeros nos volvemos especialmente dependientes, ¿no? de nuestras comunicaciones, bueno, pues para estar orientados, informados y para no entrar en pánico en mitad de cualquier llanura o cualquier valle, ¿no? Pues literalmente a centenares de kilómetros, ¿no? De cualquier ciudad importante, ¿no? Además, como comentábamos antes, las obras de las líneas de alta velocidad son increíbles obras de ingeniería que mezclan viaductos altísimos con puentes y con, sobre todo, túneles muy largos y muy profundos, ¿no? Eso quita automáticamente muchísimo valor a cualquier otra solución que no sea estrictamente terrena. Así que cualquier solución que pueda estar basada en satélite, que ahora están, pues, como sabéis, muy en boga, distintas opciones, aunque fundamentalmente una, evidentemente, Starlink, bueno, pues no pasan de ser soluciones complementarias, ¿no? Pues para el problema que estamos enfrentando, ¿no? Pero es que además, y esto nos lleva, yo creo que a la pregunta inicial, a la partida inicial, es que pensamos que la experiencia en el tren puede ser diferencial, ¿no? Y por eso, tanto Iryo como Masorans pues deciden hacer esta nota de prensa, ¿no? Imaginaos 461 personas encerradas durante varias horas, al menos dos, con un solo juguete. Bueno, pues generan desde luego una pesadilla, ¿no? Para quien tenga que gestionar la experiencia de usuario, ¿no? De ese grupo de personas. De hecho, Ericsson, en una edición algo antigua ya de su Mobility Report, que estaba fundamentalmente orientado al impacto en el chat de la experiencia en estadio, también identificaba la experiencia durante el viaje, tanto en autobuses como en trenes, ¿no? Como una de las que producían un aumento eh, de charm claramente. Es decir, como yo como usuario frecuente, como os he dicho, ya os comento que si fuera capaz de identificar una mejor opción, tanto a nivel de tren como a nivel de conectividad móvil, ¿no? Que me permitiera mejorar mi experiencia cuando trabajo en el tren, sería para mí, y esto es una opinión personal, evidentemente, un input importantísimo, ¿no? A la hora de tomar mis decisiones de compra, ¿no? Pero es que además, y creo que esto es muy importante y no quiero minusvalorarlo, yo creo que la combinación entre trenes eléctricos y de muy alta capacidad, con redes de comunicaciones también de muy alta capacidad, aunque hablemos de capacidades diferentes, son herramientas clave, son las palancas fundamentales, ¿no? En nuestro proceso de descarbonificación de la sociedad, ¿no? Y creo que tenemos que apostar por ellas y maximizarlas, ¿no? Yo creo que este es el cambio. Así que, ¿qué sabemos realmente, ¿no? De la cobertura en redes ferroviarias, pues en España y en Europa? Bueno, pues en España lamentablemente sabemos muy poco. Volveremos sobre este tema durante, digamos que en el highlight de cierre, ¿no?
de esta conversación. Pero sí tenemos algunas fuentes de información buenas, fundamentalmente europeas, que nos pueden dar alguna visión que yo creo que como referencia es muy importante. De hecho, probablemente el mejor sitio para aprender de esto es la web de ARCEP, el regulador francés, que te permite examinar con bastante profundidad pues, los niveles de cobertura en distintos entornos, y uno de ellos es las líneas de alta velocidad y en general los trenes. Eh, el indicador que dan, que yo creo que es un indicador bien escogido y que nos lleva a sacar bastantes conclusiones, es el porcentaje, el centil de páginas web que se consiguen descargar en menos de 5 segundos. Como veis, es un indicador muy cercano a la experiencia de usuario, ¿vale? Y podemos ver en el mapa que se publica en Monguasso Mobile, que es el sitio web de ARCEP, que cubre estas cosas, ¿vale? Podemos ver cómo, bueno, pues en general la experiencia es buena en la red ferroviaria de alta velocidad francesa, pero hay claramente algunas excepciones, ¿no? Como, por ejemplo, el tren que va de Marsella a Mónaco, que si recordáis, pues es una zona que aunque costera, pues está llena de túneles, ¿no? Y recordando, son muy difíciles de cubrir. Una enseñanza importante es que no todos los servicios son iguales. Así que mientras los clientes de Orange tienen un 79% de posibilidades de tener una buena experiencia, digamos, con estos valores que mencionaba, de este parámetro que mencionaba, los de Bouygues, en el otro extremo, solo tienen el 64%. Es una diferencia bastante notable. Y si miramos estos mismos valores para el resto del país, vemos que la diferencia en nivel es también bastante alta, porque en este caso los clientes de Orange tienen un 92% de posibilidad si comparamos, si incluimos en la medida solo los lugares habitados, es decir, no las líneas de transporte. Así que, bueno, tenemos información y podemos mirar de entender qué es lo que pasa aquí. De hecho, la cobertura en los trenes es, digamos que el ejemplo, ¿no?, de servicio sofisticado, ¿no? Porque hay bastantes jugadores eh, que tienen un papel y que tienen que acomodarse en un ecosistema en el que necesariamente todos tienen que ganar, ¿no? Evidentemente, digamos que el usuario final, en este caso el viajero, pues es, digamos, que debería ser el principal beneficiario, pero hasta llegar ahí, y este ecosistema que os decía, este ecosistema incluye al menos 4 jugadores diferentes, ¿no? El primero es, obviamente, el operador de telecomunicaciones, ¿no?, que ofrece sus servicios, pues tanto a las personas, a los viajeros, como al propio operador del tren, que en este caso, en el caso del ejemplo con el que hemos iniciado esta conversación, pues sería MasOrange, con cualquiera de sus marcas. Luego están otro jugador importante, ¿no?, que es el operador de trenes, en este caso Iryo. ¿Por qué? Para garantizar que el servicio funciona de manera eficaz, pues hay, que es de lo que estamos hablando en esta noticia, pues hay una gran ganancia si se instalan equipos que actúan como repetidores u otro tipo de conversión de la señal, que puede incluir, pues, por ejemplo, wifi con algún tipo de backhaul celular. Bueno, pues como digo, que si se instalan equipos en el tren, que tengan antenas fuera del tren. De esta forma se mejora exponencialmente, ¿no?, pues la, la, el nivel de cobertura, ¿no?, y la capacidad de servicio, ¿no?, que tienen los viajeros dentro del tren, y es precisamente la línea en la que va el acuerdo del que venimos hablando. Pero además está también el operador de la infraestructura ferroviaria. Para que esto funcione, digamos que los equipamientos de telecomunicaciones que se tienen que instalar tienen que estar muy cerca, de los trenes, tienen que estar habitualmente, ¿no?, pues en lo que sería el propio dominio ferroviario, ¿no?, alrededor de la vía. Así que en este caso Adif, que es el gestor de la infraestructura ferroviaria española, de alguna forma tiene que
tiene que aparecer también en esta ecuación. Pero lo normal es además que los operadores de telecomunicaciones usen infraestructura pasiva y también energía y transmisión que puede ofrecer pues un operador de infraestructuras de telecomunicaciones, ¿no? Que sea el que de alguna forma haga posible la instalación de esos equipamientos activos, ¿no? Pues dentro de la infraestructura ferroviaria. Y todos estos jugadores pues tienen que alinearse, ¿no? Pues para encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Que permita el objetivo, ¿no? Que es la mejora de la experiencia de cliente. Por eso, este acuerdo entre Masorans e Iryo es, en ese sentido, pues especialmente relevante, ¿no? De hecho, el modelo que puede llegar a tener sentido para este tipo de soluciones, y de hecho fue pensado pues para entornos, ¿no? Para entornos de este estilo, es lo que se conoce como neutral host, es decir, la manera de maximizar, ¿no? La compartición de la infraestructura, tanto física como activa, como electrónica, pues entre todos los jugadores, entre todos los jugadores que están en la ecuación, como hemos dicho, ¿no? De hecho, un buen despliegue es esencialmente intensivo en infraestructura, porque hay pocas cosas, hay pocos atajos, ¿no? a la necesidad, ¿no? de construir y equipar pues una gran cantidad de torres, ¿no? Pues de manera pues paralela a la vía, ¿no? En cualquier caso, este modelo de neutral host tiene que permitir, y yo creo que esto es esencial, ¿no? También que los distintos jugadores encuentren sus caminos, si es que lo desean, ¿no? Pues para diferenciarse, ¿no? Pues como acabamos de comentar. Os he traído un ejemplo, ¿no? En el que se ve precisamente la línea Madrid-Barcelona, ¿no? Cómo hay una sucesión de estaciones base alineadas, ¿no? De manera pues paralela a la vía, y están aproximadamente equidistantes, separadas pues unos 3.000 metros, unos 3 kilómetros, que se ve especialmente bien, ¿no? En un tramo de esa línea de AVE que os decía, cerca de Zailín, entre Zaragoza y Lleida, pues cuando el tren se dispone a cruzar el valle del Cinca, ¿no? Entonces, bueno, hay un tramo ahí de túneles y salida a un gran viaducto, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve claramente, ¿no? Cómo las estaciones base tienen que seguir la vía, ¿no? La mejora de la calidad de servicio, independientemente de cómo se mueve el ecosistema, y es clave, pasa de manera casi irremediable, ¿no? Por aumentar la densidad de estaciones base, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una idea que os quería dejar. Pero ¿sabemos más? Bueno, sí, algo más podemos saber. Precisamente esta semana que termina hoy, o la anterior, según queramos contarla, pues OpenSignal, uno de los principales crowdsourcers de datos de experiencia móvil, pues ha publicado un informe sobre la experiencia de servicio móvil en carreteras y ferrocarriles, pues en Francia, Italia y Suiza. Hace algún tiempo más, un par de meses, publicaron también un informe pues para Alemania. Aunque la metodología es marcadamente diferente que la de ARCEP, pues estamos hablando de datos en crowdsourcing que toman como estimación de la huella ferroviaria, ¿no? Pues digamos que una colección de muestras que se recogen en la proximidad, en los 100 metros de alrededor, ¿no? de la infraestructura. Bueno, frente a lo que sería la metodología que usa ARCEP, que son esencialmente sondas activas haciendo pruebas, no es un drive test, porque digamos que son sondas embarcadas dentro de los trenes que habitualmente gestiona un operador humano. Pero en cualquier caso, la historia que nos cuenta pues puede llegar a ser similar, ¿no? En lo que nos cuentan estos datos de OpenSignal es que la experiencia en ferroviaria en estos países, en Francia, Italia, Suiza y Alemania, es incluso mejor en los trenes y las carreteras que en lo que sería el global del país. De hecho, esto es así fundamentalmente
porque la cobertura 5G con la que se cuentan estas infraestructuras es, por lo general, mejor que la de la totalidad del país, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene ese impacto de mejoramiento, ¿no? De hecho, una historia que nos cuenta también es la enorme diferencia que hay, de nuevo, entre operadores y entre países, ¿no? Porque si nos vamos a los extremos, un, un viajero en un tren de alta velocidad francés, cliente de Orange, pues tendrá una velocidad media de descarga, insisto, son un OPEX Signal, de alrededor de 325 megabits por segundo. Mientras que si ese mismo viajero estuviera en Italia y fuera cliente de Iliad, llegaría a los 66,3. Como veis, pues hay una enorme diferencia, ¿no? Ya os digo, tanto entre países como entre operadores. Pero fijaos que las velocidades de las que estamos hablando, fundamentalmente la de Orange, pero también del resto de operadores franceses como SFR o del propio Vodafone en Italia, o de Swisscom en Suiza, nos hacen pensar que una buena parte de esta velocidad se consigue mediante cobertura N78, porque no sería posible de otra manera, ¿no?, obtener esas velocidades de descarga, pues ya os digo, que superan los 300 megabits por segundo en el interior de un tren, ¿vale? Que son cifras bastante notables, ¿no? De hecho, un buen impacto, una causa más que probable por la que ocurre esto, ¿no? Y digamos que estos niveles de cobertura y de servicios se están dando en los trenes europeos, es por la regulación, o más que por la regulación, el marco jurídico legal, ¿no?, que hay en los diferentes países y que, bueno, son, como no podía ser de otra manera, bastante diferentes, ¿no?, a pesar de que todos, excepto Suiza, estamos en la Unión Europea, ¿no? De hecho, por resumirlo de manera muy breve, en Francia, los adjudicatarios de la banda de 700 y adicionalmente todos los operadores menos Iliad, con la renovación de las bandas que tenían de 4G, tienen la obligación de cubrir ciertas líneas del tren, las que tienen más tráfico, y eso incluye los trenes de alta velocidad, con un servicio que en el 90% de los casos supere los 60 megabits por segundo en el interior del tren antes de que termine este año. Yo creo que las cifras de ARCEP nos indican que ese hito está prácticamente superado, pero bueno, digamos que es lo que fijó el regulador. En Italia, el marco es ligeramente distinto, como os he dicho. También está asociado a la adjudicación de la banda de 700, y ahí hay una obligación directa de tener cobertura en todas las líneas ferroviarias principales, ¿no? Aunque digamos que el gobierno italiano dejó la puerta abierta a la compartición más o menos dinámica, ¿no?, de ese nivel de cobertura. Posteriormente, dentro del marco de recuperación del COVID, los planes de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, el gobierno italiano decidió ampliar esa cobertura a líneas y carreteras secundarias. En Alemania, los operadores con espectro también tienen obligaciones de cobertura y deben proveer servicios de más de 100 megabits por segundo en las líneas ferroviarias principales. Y de hecho, pues os adjunto un gráfico que podéis mirar si queréis en la presentación, en la que se ve cómo, digamos que los niveles de cobertura pues no dejan de crecer, ¿no? ¿Y qué pasa en España? Bueno, pues en España la situación, al menos en lo que se refiere al ferrocarril, pues es bastante menos clara, ¿no? Todos los operadores con espectro de 700, todos, tienen la obligación de proveer cobertura, y en este caso estamos hablando de cobertura expresada como un valor de intensidad de señal, no como un parámetro de servicio, en las estaciones, pero no en las líneas. Es una, digamos, selección curiosa, ¿no?, que hizo el gobierno español en el momento en que decidió convocar la subasta para la adjudicación del espectro en 700 megahercios, ¿no?
Hay obligaciones, como sabéis, de cubrir poblaciones desde 20.000 y 50.000. Son diferentes según el bloque que se adjudicaron los operadores. Es Telefónica la que tiene la obligación de cubrir a partir de 20.000 y en las principales carreteras, no en las líneas, no en las líneas ferroviarias. Posteriormente, el Plan Único 5G, que incluye equipamiento activo y son fondos directamente del Plan de Recuperación y Resiliencia, incluye digamos que la obligación, a cambio de recibir una subvención del 90%, de dar servicios de más de 100 megabits en determinadas condiciones de carga eh, en poblaciones pequeñas y carreteras secundarias, pero de nuevo no en líneas ferroviarias, ¿no? Visto ese hueco, lo que hizo el propio gobierno dentro de este plan de recuperación y resiliencia fue adjudicar a DIF la cobertura con equipamiento activo de despliegue de 700, aunque no tuvieran el espectro sigue perteneciendo a los operadores de telecomunicaciones, en 5 corredores que son, digamos, que los nuevos corredores complementarios, ¿no?, del AVE, ¿no? Pues incluyen, por ejemplo, el Albacete-Alicante, el Barcelona-Portbou. Bueno, pues digamos que esas líneas, alguna línea gallega, lo digo hasta 5, ¿no? Líneas que complementan, digamos, que el árbol principal de la cobertura del mapa de alta velocidad de España. Es decir, por resumirlo, la cobertura en los corredores principales de alta velocidad, la cobertura móvil, no está sujeta, por lo que a mí me consta, a ninguna obligación regulatoria. No, al menos no directamente, ¿vale? Así que esto es lo que os quería contar esta tarde. Si me pidieseis que resumiera pues en 4 ideas todo lo que os he dicho, pues estas serían, ¿no? Serían, lo primero, que la cobertura en medios de transporte y de manera muy especial en trenes es muy importante, y yo creo que además en estos tiempos en los que debemos estar concienciados de la necesidad de resiliencia, ¿no?, en nuestra vida diaria y en nuestra sociedad, yo creo que es especialmente importante, ¿no? Los operadores de telecomunicaciones y los operadores de trenes parecen encontrar un valor diferencial en este discurso de ofrecer buena cobertura y buen servicio en los trenes. Bien, de hecho, esa era, digamos, que la excusa, ¿no?, con la que os he podido hablar de esto. Veremos hasta qué punto pues este valor diferencial se sustancia y se captura. Lo que hemos visto es que en general en Europa, y a pesar de que carecemos de datos para España, pues los valores de cobertura y de nivel de servicio que sostienen los trenes, a pesar de las enormes dificultades que esto tiene, pues son altos, ¿no? Y además estamos en valores altos de experiencia de cliente. Recordad esos 300 megas, ¿no?, de velocidad de descarga, ¿no?, bueno, pues que se han reportado pues para los clientes de Orange en Francia. Los marcos legales que fijan la cobertura y las obligaciones regulatorias respecto a la cobertura varían de manera bastante marcada en Europa. Pues claro, por supuesto no tenemos un mercado único para esto y estamos muy lejos de tenerlo. Bueno, pues en algún momento alguien tendrá que resolver esto. Ya veremos cuándo, ¿eh? Y en España, de manera clara, ¿no?, parece que los gobiernos han apostado, ¿no?, por la intervención de las manos invisibles del mercado, si me lo permitís, ¿no?, pues para, de alguna forma, garantizar, ¿no?, la disponibilidad de servicios pues en las líneas de alta velocidad. Como cliente asiduo, como cliente asiduo que soy, sabed que para mí es un aspecto muy importante, ¿no?, y que desde luego, si pudiera medirlo y estar informado, pues informaría, ¿no?, mis decisiones de compra, ¿no? Así que a todos los que también viajáis en tren y oís este humilde podcast, os pido que hagáis lo mismo. Y para tener esa información, quiero cerrar, ¿no?, con un llamado a gente que probablemente sí disponga de información que pueda compartir, ¿no?, y que nos permita
ver hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, pues a los crowdsourcers, ¿no? Como OpenSignal, ¿no? Al que hemos citado aquí extensamente, la propia UCLA o también, ¿por qué no?, Medux, ¿no? Y por supuesto, a los reguladores, ¿no? Que, como la CNMC, que ahora tiene la responsabilidad, ¿no?, de medir la calidad de servicio también móvil en España. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.